Para quien desconoce el término, lost media, o en español, material perdido, es un término genérico usado para englobar al conjunto de contenido de los medios de comunicación que ya no existe, o no está disponible para el público en general. A través de los años ha crecido el interés de las personas por el lost media tanto dentro como afuera del Internet, al punto de crearse grupos de búsqueda para recuperar ciertos materiales, y páginas destinadas a enlistar los casos más conocidos. En distintos casos, el material es muy difícil, o simplemente imposible de hallar. Mucho de este material queda en el olvido y, por tanto, su existencia queda enterrada. Es así, que hoy echaremos un vistazo al material perdido del estado de Veracruz. Más específicamente, al material perdido del Canal 12. En una fecha hasta ahora desconocida, presumiblemente a mediados de 1966, comenzó a transmitirse por el Canal 12 la telenovela La Viuda Blanca. Esta producción contó con la participación de las entonces jóvenes promesas de la actuación de Veracruz, como Víctor Medellín, Dorian de León, Luis Alberto Alcalá, Daniela Kennedy, entre otros. En su momento, la novela fue un concepto innovador por su argumento y trama. De acuerdo con diversas fuentes escritas, la trama relataría la vida de Irene, interpretada por Daniela Kennedy, una joven de mediana edad comprometida con Valentín, interpretado por José María Arce. Una trágica noche, su padre, interpretado por Luis Alberto Alcalá y su prometido fallecen en un terrible incendio. Irene cae en una profunda depresión e intenta quitarse la vida, fallando en el intento. Noches después, el espíritu de su padre aparece para contarle que sus muertes no fueron accidentales e Irene debe descubrir la verdad. Así, Irene intentaría llegar al fondo de la verdadera razón de la muerte de Valentín y su padre, perdiendo lentamente la cordura en el proceso. Por el contexto oscuro de la novela, ocasionó el interés de diversas personas a lo largo de Veracruz e incluso de México, haciéndola una de las telenovelas mexicanas más vistas de todos los tiempos. Contó con 295 capítulos de media hora, y fue un rotundo éxito en su proyección original. Sin embargo, años después levantó polémica por la supuesta predicción del fallecimiento de Luis Alberto Alcalá en 1978, en circunstancias muy similares a las de la telenovela. Luis falleció el 21 de diciembre de 1978 en un incendio que consumió la videoteca del canal en sus estudios más antiguos. Presumiblemente, las únicas copias de la novela se incendiaron también aquella madrugada. En la actualidad, solo sobreviven imágenes del rodaje de la telenovela, supuestas imágenes de algunas escenas y un fragmento en muy mala calidad de la cortinilla de entrada. Es, posiblemente, un caso que no tendrá un final favorable, y no podremos volver a ver esta novela jamás. Luis Alberto Alcalá fue uno de los principales colaboradores del Canal 12 desde sus inicios, contando con múltiples cargos y apariciones en el canal. La más longeva en el noticiero telediario. En él realizó diversos reportajes especiales, fue incluso director general de noticieros en Canal 12 y vio llegar a nuevos rostros en el mundo periodístico, como es el caso de Sonia Santa Cruz y Cristina Lavín. Lo que prometía ser una próspera y exitosa carrera para Luis, terminó trágicamente la noche del 21 de diciembre de 1978. Alrededor de las 2:30 de la mañana de aquella madrugada, ocurrió un incendio en la zona de redacción de las instalaciones del Canal 12 en el malecón de Veracruz, que rápidamente se extendió a la videoteca, a los estudios C, D y a las oficinas de redacción. De acuerdo con la versión oficial, Luis Alberto habría intentado ayudar a apagar el incendio en la videoteca, sin embargo, ocurrió una explosión cuando el fuego alcanzó la cafetería del estudio, acabando con la vida de Luis Alberto y 49 empleados de Canal 12 más. La muerte de Luis Alberto Alcalá ocasionó una gran consternación de parte de los medios de comunicación, a tal grado que, al día siguiente, más de 20.000 personas estuvieron presentes en su funeral.
El mismo día, aparecería al aire Sonia Santa Cruz, dando un mensaje de despedida que, según testimonios, terminó con la presentadora rompiendo en llanto y mandando a cortes comerciales. La cobertura mediática del funeral de Luis Alberto se extendió por más de 4 horas, en las que se presentaría en el estudio de Telediario diversos actores, periodistas, músicos y artistas oriundos de Veracruz para despedirlo. Sin embargo, a pesar de su gran repercusión y alcance, actualmente no existe ningún fragmento del material antes mencionado. Además de esto, meses después de la muerte de Luis, comenzaron a crearse diversas especulaciones sobre su muerte. Existían muchas versiones, como la que afirmaba que su muerte fue predecida por la telenovela La Viuda Blanca, en la que Luis había tenido papel protagónico 12 años atrás. Otra versión afirmaba que, su muerte se había tratado de un crimen de odio por su supuesta y rumorada homosexualidad, y esta teoría afirmaba que Luis no había muerto en el incendio, sino que había sido asesinado y su muerte fue mezclada junto a la de los empleados que murieron en la explosión. Sin embargo, poco o nada se sabe de la verdadera situación, y existe muy poca información, a tal punto que no hay imágenes registradas del incendio en los estudios, ni siquiera en periódicos de la época, como tampoco se tiene registro de la cobertura del funeral de Luis el día 22 de diciembre. 3 días después, el 25 de diciembre de 1978, el comediante de Canal 12 Juan Bobó, haría un mal chiste sobre el fallecimiento de Luis Alberto Alcalá, ocasionando su retirada definitiva del canal. Testimonios afirman que incluso se le recibió con gritos, abucheos y pedradas después de salir de las instalaciones de Canal 12 el mismo 25 de diciembre. De acuerdo con testimonios, el chiste sería el que estás viendo en pantalla, y que ocasionaría el veto de Juan de Canal 12, que sigue vigente hasta el día de hoy. Sin embargo, tampoco existe grabación alguna de este metraje. Se tiene conocimiento de que el propio canal lo tiene en posesión, sin embargo, se han negado a mostrarlo por respeto a los familiares de Luis Alberto. El 25 de diciembre de 1993, ocurrió en Veracruz uno de los peores terremotos en su historia, ocasionando cientos de muertes y millones de dólares en daños materiales. Aquella mañana, en Canal 12 se transmitía Telediario en cabina, noticiero que, por las mañanas, reemplazaba a Telediario que se transmitía a las 9 de la noche en fines de semana. Telediario en cabina funcionaba con breves fragmentos informativos de 15 minutos cada hora, cambiando de presentadores cada módulo y viniendo entre ellos especiales de Navidad y celebraciones. Alrededor de las 8:15 de la mañana, se encontraba al aire el módulo de Sonia Santa Cruz y José Javier Gálvez, cuando comenzó el sismo. A continuación, el audio del momento. Sigue temblando en este momento, está algo fuerte el movimiento, vemos acá cómo se está moviendo absolutamente todo. Sigue bastante fuerte, muy fuerte el temblor en este momento, muy fuerte, hay que mantener la calma, Según una entrevista con Sonia Santa Cruz, los estudios del canal en la avenida Salvador Díaz Mirón resultaron muy dañados, y no es de extrañarse, ya que la zona más afectada y con más registro de derrumbes fue, en efecto, la avenida Salvador Díaz Mirón. A las 9 de la mañana, Sonia, junto con Melquiades Cerdán y Cristina Lavín, comenzaron a dar un recuento de los daños con la información que tenían en ese momento. Para Chilpancingo se informa que Estrella Benítez está bien. Para sus familiares de Orizaba, Veracruz, que el señor Romero Guereña está bien. Entre diversos reportajes, ese día, antes del sismo, diversos técnicos del canal habían instalado cámaras a lo largo de toda la avenida Salvador Díaz Mirón para grabar el desfile que tendría lugar a las 9. Se cree que dichas cámaras grabaron al menos 11 derrumbes en toda la avenida, sin embargo, se desconoce si las cámaras ya estaban grabando a la hora del sismo. Lo que sí se sabe, es que las cámaras fueron utilizadas para documentar la situación de la avenida y realizar diversos reportes de daños. La información sobre el sismo continuó hasta pasadas las 4 de la tarde, cuando la programación festiva poco a poco fue reanudándose. Alrededor de las 10 de la noche, la programación habitual de Canal 12 se reanudó en su totalidad y la información del terremoto se llevó a el Canal 40.
La mañana del 26 de diciembre, se continuó hablando del sismo en el programa Domingos con Rosalba, que dedicó su tiempo a transmitir mensajes de distintas familias e imágenes de personas desaparecidas por el sismo. Hasta la fecha, muy poco o nada de material sobre la cobertura del temblor se conoce, a excepción de algunos fragmentos de audio y fotos. Saluda a su auditorio en este día excepcional, difícil. La televisión mexicana pide a todos los habitantes del valle que permanezcan en sus casas. Pensar y Ganar fue un programa de concursos y espectáculos que se transmitía los fines de semana entre 1981 y 1984. El programa contaba con la participación de los hermanos García, una pareja de payasos que realizaban bromas, experimentos y espectáculos en el programa. El programa se transmitió con normalidad hasta la noche del domingo 13 de mayo de 1984. Esa noche, los hermanos García presentaron un espectáculo con antorchas, que, a diferencia de lo planeado, tuvo un terrible desenlace. Los hermanos, Carlos y Andrea García respectivamente, ya tenían experiencia con este tipo de trucos, por lo que se pensó que sería una idea entretenida y emocionante. El truco consistía en encender 3 antorchas y hacer malabares con ellas. Sin embargo, por un descuido, el hermano que tenía las antorchas en las manos tropezó y tanto Carlos como las antorchas encendidas cayeron al suelo, el cual, inconvenientemente, era de madera. Mientras Andrea, a quien se le conocía como la payasita Lili, logró salir del estudio a tiempo, su hermano no corrió con la misma suerte. De acuerdo con algunos testimonios, la cámara grabó desde que el accidente ocurrió hasta que el hermano quedó inerte en el suelo. Segundos después, una carta de ajuste se reprodujo y se quedó en pantalla por al menos 4 minutos. Después del incidente, el programa fue cancelado y sus episodios archivados. Andrea no volvió a presentarse en cámaras y se retiró de los espectáculos, mientras que la familia fue indemnizada. Sin embargo, Carlos, el otro hermano, ya habría sufrido accidentes realizando este truco, pero siempre se negó a dejar de realizarlo, por lo que la muerte fue proclamada como accidental por las autoridades. Del incidente en vivo, solo sobrevive una imagen, momentos antes de la muerte de Carlos, la cual es presumiblemente sacada de las grabaciones de las cámaras de repuesto que grababan en blanco y negro, y una supuesta imagen de la carta de ajuste que se reprodujo después de la muerte de Carlos. Según el propio Canal 12, la familia García solicitó a la televisora no mostrar el fragmento por respeto a Carlos. El 15 de febrero de 1987 se celebraron los 30 años del Canal 12, realizando una transmisión a lo grande de 24 horas de duración, trayendo a la escena antiguos colaboradores del canal, experiencias, incidentes, sucesos y vivencias durante estos 30 años. Finalizadas las 24 horas, alrededor de las 5 de la mañana del día siguiente, por un descuido de los técnicos en cabina, el audio del estudio no se cortó y se transmitió con una pantalla negra en contraste. Los espectadores se quedarían con la voz de los presentadores en ese momento, hablando mal del Canal 12 y sus colaboradores por poco más de 7 minutos. Después de este insólito hecho, 2 de los 8 presentadores que estuvieron presentes y realizaron estos comentarios hacia la televisora fueron despedidos. De acuerdo con personal de la época, aquellos comentarios negativos se expresaban de manera muy ofensiva, pues claro, los presentes en escena desconocían que la transmisión no terminó del todo. A las 7 de la mañana, Sonia Santa Cruz aparecería en Telediario para pedir una disculpa a aquellos que escucharon estos minutos. El Canal 12 se encargó de eliminar de cualquier registro de esos últimos 7 minutos y lo sigue haciendo actualmente. El material perdido como tal son las 24 horas anteriores, que tendrían una gran relevancia y podrían hacer hecho que muchos de los puestos antes mencionados pudiesen haber sido encontrados con facilidad. Según testimonios, el especial mostró escenas detrás de cámaras de la Viuda Blanca, coberturas de diversos eventos culturales y deportivos en Veracruz, la cobertura de Canal 12 por el terremoto de 1985, narraciones del Mundial México 86, entre otros.
Lo valioso aquí sería que, según dichos testimonios, los materiales se presentarían casi en su totalidad, siendo solamente interrumpidos por los comentarios de los protagonistas de dicho acervo. Hace un par de años, los últimos 7 minutos de aquella transmisión podían ser encontrados fácilmente en YouTube, sin embargo, Canal 12 elimina los vídeos por derechos de autor y lo hace cada vez que este fragmento se resube a YouTube. ¿Quién diría que, por 7 minutos, se perderían más de 24 horas y 30 años de archivos muy importantes para la historia de las comunicaciones en Veracruz? Lost Media. Ese término que se ha vuelto demasiado popular en los últimos años, por el sentimiento de nostalgia y misterio que genera por saber que, ciertos materiales o contenido, posiblemente nunca vuelvan a ver la luz del día y se queden perdidos por siempre en la memoria colectiva. Una gran oportunidad para recordar, y qué mejor oportunidad para hablar de Canal 12. Una televisora tan icónica como tan turbulenta y misteriosa, que esconde sus propios temas interesantes, sus propias polémicas, sus propias personalidades, y por supuesto, su propio lado oscuro. Es así, que sean bienvenidos, a la segunda parte, de la Lost Media de Canal 12. Comencemos. Nacida en Veracruz un 8 de abril de 1940, Margarita Guerrero fue una escritora, productora y directora de cine y televisión mexicana. Es especialmente recordada por 2 motivos. El primero, ser la hermana de Esmeralda Guerrero, presidenta de la República de 1976 a 1982, y la segunda, por producir telenovelas que, sin duda alguna, eran originales. Y de cierto modo, oscuras. A lo largo de sus 33 años de carrera, Margarita Guerrero realizó varias producciones para la empresa veracruzana de televisión Sociedad Anónima, así como también para la productora Teleprogramas de la Costa Sociedad Anónima. Hasta el momento, se cuantifican 13 telenovelas escritas y dirigidas por Margarita, ya que estás viendo en pantalla. Sin embargo, el número puede variar debido a que el tema es, desafortunadamente, muy desconocido. Si bien solo se conoce la trama de 5 de ellas, las telenovelas de Margarita tenían características distintivas. La primera de ellas, sus telenovelas solían combinar el suspenso con el horror y la comedia. Fórmula que, aunque no suene muy llamativa hoy en día, en su momento fue algo más que innovador. La segunda, las producciones de Margarita eran de índole bastante oscuro. La tercera, ninguna de sus telenovelas tenía final feliz. A continuación, escucharemos un poco de lo que se sabe sobre la trama de algunas de estas producciones, y el material que se tiene en general de ellas. Comencemos con la primer producción de Margarita, La Viuda Blanca, de 1966. Irene, una mujer proveniente de una familia adinerada de una ciudad de México, vive feliz en compañía de su padre y su prometido. Una fatídica noche, la mansión de la familia arde en llamas, el padre de Irene y su prometido fallecen en el lugar. Devastada, Irene intenta suicidarse. Sin embargo, se encuentra con el espíritu de su padre, quien le confiesa que su muerte fue un asesinato y le encomienda la tarea de encontrar la verdad. Mientras Irene se sumerge más en su búsqueda de la verdad, su cordura se ve cada vez más comprometida. Las alucinaciones de su padre fallecido la persiguen constantemente, haciéndola cuestionar su propia percepción de la realidad. A pesar de los esfuerzos de sus amigos y familiares por ayudarla, Irene se aferra obstinadamente a su misión de descubrir la verdad detrás del incendio y la muerte de su padre y su prometido. A medida que la trama avanza, se da a entender que el culpable está en el círculo cercano de Irene. Esto es lo que se conoce en general, mas sin embargo, existen 2 testimonios en comentarios de YouTube que nos pueden dar pequeños detalles extra. Vi la telenovela, no al completo, pero sí muchos episodios y no se me olvida el último capítulo cuando apuñala a la sirvienta. La pasaron en San Luis Potosí en los años 70. Un cordial saludo desde Villa de Guadalupe. Alberto Alcalá lo recuerdo, lamenté mucho su muerte. Daniela estaba hermosa, recuerdo que la novela fue tan famosa, que en una tienda del centro de Vera, vendían los vestidos que ella usó en la novela. Gran telenovela, ojalá la pasen de nuevo algún día. Un saludo afectuoso.
Con estos testimonios en cuenta, podemos deducir dos cosas. La primera, que posiblemente el final de la telenovela presentaría a esta supuesta sirvienta siendo descubierta como la culpable de la muerte del padre y prometido de Irene, y esta termina por asesinarla. Y la segunda, que la telenovela tuvo gran repercusión en la sociedad veracruzana, al punto que el vestuario utilizado en la telenovela se volvió tendencia. Continuando en orden cronológico, seguimos con la telenovela, El extraño del año 1971. Después de un accidente, un hombre despierta en una casa de un pueblo en medio de la nada sin recordar quién es ni cómo llegó ahí. Junto a esto, el hombre no tiene la capacidad de hablar. Al explorar más a fondo, se encuentra con una mujer que dice ser su esposa y la que, según testimonios, tenía la apariencia de un maniquí. Junto a ella, se encuentra a dos niños que, de apariencia similar a la mujer, supuestamente también son sus hijos. A medida que la trama avanza, el hombre se ve reprimido por su supuesta esposa, quien no le permite salir más allá de la casa. El hombre poco a poco recupera la capacidad de hablar y su familia de aspecto extraño comienza a portarse de manera inusual. Según comentarios en redes sociales de personas que recuerdan haberla visto, el final mostraría a el hombre dándose cuenta de que en realidad murió en el accidente del inicio, y los maniquíes eran su propia familia, intentando comunicarse con él. Seguimos con Emperatriz, de 1972. Una familia se muda a una gigantesca casa con siglos de antigüedad. Al pasar los días, una serie de sucesos extraños ocurren en la casona. Verónica, la hija más pequeña de la familia, es visitada durante las noches por el espíritu de una mujer que tiene vestimenta de la época medieval que fue asesinada por su esposo. Verónica le apoda la Emperatriz. La aparición le pide ayuda a la niña para poder descansar en paz, y juntas emprenden un viaje que solo pueden hacer por las noches. Mientras la telenovela avanza, se encuentran con distintas apariciones paranormales a las que Verónica también ayuda a descansar. El final de la novela daría a entender que la Emperatriz logra llegar al más allá y Verónica termina muriendo también. A continuación, Juventud Perdida, de 1975. Que es, en mi opinión, una de las telenovelas de Margarita con la trama más oscura. La telenovela que sigue la vida de Abril, la única sobreviviente de un terrible ataque perpetrado por 5 personas durante una fiesta de graduación. Después de presenciar cómo 4 de sus amigos son brutalmente asesinados y sufrir inimaginables torturas, Abril se ve obligada a enfrentar el trauma y la devastación de perder a quienes más quería. Años después del ataque, solo 3 de los responsables fueron detenidos por el terrible incidente. Abril se convierte en una mujer desequilibrada que busca justicia y venganza. Emprende una búsqueda para descubrir las identidades de los 2 responsables faltantes del horror que vivió en aquella noche. Sin embargo, su propia familia la detiene, pues, aunque Abril no lo sabe, uno de sus atacantes tiene estrechas relaciones con el poder político. Mentalmente perturbada, Abril hace oídos sordos a las advertencias de su familia y finalmente logra dar con la identidad de sus 5 agresores. La trama toma un giro aún más oscuro cuando Abril decide tomar medidas extremas para hacer que los responsables paguen por sus acciones. Secuestra a los hijos de los agresores, decidida a hacerles enfrentar las consecuencias de los pecados de sus padres, encerrándoles en una casa antigua y obligándolos a amarse unos a otros. Finalmente, El suicidio de Alberta Morín, de 1982. La telenovela sigue la historia de Alberta Morín, una destacada empresaria con 2 hijas adultas. Tras la muerte repentina y misteriosa de Alberta, la cual se adjudica un suicidio, sus hijas se embarcan en una búsqueda para descubrir la verdad detrás de su trágico final. A medida que profundizan el supuesto suicidio de Alberta, una persona desconocida las acosa constantemente e incluso se burla de ellas en más de una ocasión. En los capítulos finales de la novela, parece que ambas hermanas están a punto de descubrir la verdad tras la muerte de Alberta. Sin embargo, cuando una de las hermanas es brutalmente asesinada, la otra es falsamente acusada del crimen y termina tras las rejas, luchando por probar su inocencia mientras el verdadero culpable permanece libre. Como ya hemos podido ver, el tema es bastante extenso y complejo. De las demás telenovelas, solo se sabe de su existencia por breves menciones en documentales, entrevistas, biografías de actores que aparecieron en ellas o por aparecer en fragmentos de programación de Canal 12 en el periódico El Dictamen o en la revista Teleguía.
Además, como ya hemos podido ver, aparentemente Canal 12 aún tiene en su acervo histórico copias de las producciones antes mencionadas. O al menos, eso se puede deducir. Los fragmentos de entradas que has estado viendo, son parte del archivo de coleccionistas privados. Después de la muerte de Margarita en 2015, sus producciones no han sido retransmitidas ni lanzadas en algún formato casero o digital. Veracruz, México. Martes, 12 de abril de 1983. 5:30 de la tarde. Un grupo de alrededor de 2000 personas se reúne en el zócalo del puerto de la ciudad para comenzar una marcha pacífica, supuestamente exigiendo la renuncia del entonces presidente municipal, Adalberto Tejera. Alrededor de 15 minutos después, iniciaron su recorrido buscando llegar al estadio Luis Pirata Fuente. Canal 12, con conocimiento de la situación, estaría en el lugar de los hechos cubriendo la noticia. Las cámaras de la televisora se encontrarían frente al antiguo edificio de la Lotería Nacional, aproximadamente en el sitio que estás viendo en pantalla. El canal, según personas que vieron la transmisión o la escucharon por radio, la cobertura informativa se encargó de hacer varias entrevistas a diversos manifestantes. La situación continuó con normalidad hasta alrededor de las 6 de la tarde, cuando no se sabe quién, ni por qué. Solo se sabe qué ocurrió. De entre la multitud de personas, surgió el estridente sonido de disparos de arma de fuego. Para quienes lo vivieron, fue una imagen infernal. Los coros entonando rimas petitorias rápidamente se convirtieron en gritos. La que en algún momento fue una marcha pacífica, se convirtió en una avalancha de gente buscando una salida de la terrible situación. Algunos murieron por disparos, otros, aplastados entre los cientos de personas corriendo de un sitio a otro. Afirman testimonios, fue una hora completa de caos. Se habla de personas buscando refugio en sitios aledaños, y se habla de otras personas entrando a buscarlos, acabando con cualquier persona que se encontraran a su paso. Restaurantes, hoteles, tiendas, departamentos. Todos invadidos por la incertidumbre y la desesperación. Sin embargo, tan rápido como inició, terminó. Lentamente, los gritos cesaron. A las 8 de la noche, silencio total invadía la avenida Salvador Díaz Mirón. Personas que sobrevivieron de milagro, curiosos que miraban por las ventanas en las cercanías, personas que pasaron por ahí horas después, afirman que la vista de la avenida después del incidente, era algo que no se podría olvidar fácilmente. Todos esos cientos, miles de metros que conforman la avenida Salvador Díaz Mirón, llenos de cadáveres en el suelo. Como lo describen quienes lo vieron, un río de sangre en la Díaz Mirón. Cifras oficiales hablan de entre 100 y 200 muertos. La gente presente en el lugar, habla de más de 700. Sin embargo, tan recordado como lo es, no existen crónicas en periódicos o noticias que hablen del hecho. Al menos, no existen en donde alguien pueda encontrarlas. No sobreviven fotografías del hecho. Nadie en la avenida que haya estado allí tuvo tiempo de documentar el evento y vivir para contar. Y se le conoce precisamente como la Noche de los Pozos, porque al día siguiente, semanas, y hasta meses posteriores al incidente, se tiene registro de que muchos de los cuerpos que yacían tirados en la avenida aquella noche, fueron a parar, como ya te lo estarás imaginando, a cientos de pozos de almacenamiento de agua alrededor de no solo el municipio, sino de todo el estado. Regresando al tema del material perdido, recordemos lo que mencionamos al principio. Canal 12 estuvo ahí, y Canal 12 pudo haber grabado el hecho. De acuerdo con una entrevista realizada en 2005 a Sonia Santa Cruz, afirma que en el estudio se perdió comunicación con las cámaras en la avenida alrededor de las 6 de la tarde con 3 minutos, lo que implicaría que las cámaras habrían visto muy poco o nada de lo que ocurrió. Sin embargo, el testimonio de Cecilia Vergel, la reportera presente en el lugar a la hora del hecho, afirma todo lo contrario. Llegamos al Parque Zamora alrededor de 15 para las 6, íbamos en la unidad móvil Nacho, Blanca, Javier y yo. Instalamos cámaras, y justo a tiempo terminamos, porque en ese momento pasaron los manifestantes. Nacho encendió cámara y yo empecé a reportear.
En los minutos que estuve al aire, más o menos hasta poquito después de las 6, tuve tiempo de explicar lo que estaba pasando, y entrevisté a 3 o 4 personas que venían en la manifestación. Por lo que recuerdo, le pedían algo al presidente. Me encontraba en medio de una entrevista con un chavo, cuando empezamos a escuchar gritos. Recuerdo perfectamente que al instante Nacho dirigió la cámara hacia donde provenía el ruido. En ese momento perdimos comunicación con el canal, pero la cámara nunca dejó de grabar. Alcanzamos a documentar a varias gentes corriendo hacia donde estábamos nosotros. Se hizo un escándalo horrible, intentamos alejarnos a la Lotería Nacional, pero no pudimos cruzar la calle. No había espacio para cruzar la calle. Recuerdo que nos fuimos de ahí porque un señor que venía de la zona nos dijo: váyanse, váyanse que los están matando. No lo pensamos más y emprendimos la huida en la unidad. Regresamos, y ni siquiera terminamos de estacionarnos, cuando nos alcanza Maricruz, nos pide el rollo de la cámara y la copia de la unidad móvil. Se la entregamos, y nos pidió que no mencionáramos nada a nadie. Al día siguiente recuerdo que entrevistaron al subprocurador de justicia e hicieron una muy breve mención al hecho, pero no hubo nada más. A nosotros se nos prohibió hablar del tema, incluso Maricruz amenazó a Nacho con correrlo si hablaba fuera de la empresa sobre lo que pasó en la Díaz Mirón. De la transmisión en vivo, no sobrevive grabación o copia alguna del hecho. Según la teoría de la misma Cecilia María de la Cruz Ayala, directora de archivo del canal en la época y conocida por los empleados del canal como Maricruz, pudo haber destruido la grabación una vez que esta última llegó al canal. Posiblemente por órdenes de alguien más. La probabilidad de que el propio Canal 12 revele la transmisión si aún la tiene en su archivo es muy poco probable, debido a la alta censura que ha tenido el tema a lo largo del tiempo. Aún exista o no, esta grabación es uno de muchos casos de los media que está mejor perdida. Mayavisión fue un proyecto y empresa creada en 1981 bajo financiamiento del Instituto Mexicano de Telecomunicaciones y planteado por la Presidencia de la República en turno para, según su propia descripción, hacer llegar las telecomunicaciones a los sitios del país que más lo necesitaban. Y a partir de entonces, creció para, además de ser una empresa gubernamental, ser el gigante corporativo que fue en su momento, a niveles iguales, o incluso superiores a los de la monstruosa Televisa. Con concesiones televisión, radio y editoriales de prensa, Mayavisión, en su momento, lo tuvo todo. Y en su ideal de expandir más su alcance, en 1993 se comenzó el planteamiento de un sitio web para la corporación, albergando en ella sus archivos, datos al público, e incluso teniendo un sistema de foros y blogs escritos por los propios colaboradores de la empresa. Así, en una fecha ahora desconocida de 1994, salió al público la página www.mayavision.com. De esta página, se derivaban varias más grandes, teniendo cada canal de televisión y radio su propia redirección en la página. En este caso, por supuesto, nos enfocaremos en la derivación del canal 12, www.mayavision.com/XRM. La derivación de Canal 12, que aparentemente fue una de las primeras en ser añadidas a la página, tenía una de las interfaces más llamativas. Esta página contenía un apartado con la historia del canal, otra titulada Nuestra imagen, en la que se podrían consultar varias piezas del archivo del canal. El apartado Foro, donde, como su nombre lo indica, un sitio de discusiones y conversaciones de seguidores del canal y propios empleados. Una sección de blogs, y finalmente, una opción para crear una cuenta en la página. Junto a muchas más funciones, la página de la televisora era, según internautas que estuvieron allí en su momento, una de las páginas de mayavision.com con el mejor diseño e información más completa. Sin embargo, tan llamativo como suena, todo terminó de un día para otro. El 23 de febrero de 2007, una pantalla blanca invadió aquel sitio web. Pantalla que afirmaba un cierre temporal para arreglar fallas y mejorar el sistema con el que la página se sostenía. La pantalla estuvo ahí durante días, hasta que, finalmente, la página cerró definitivamente y fue reemplazada por esa ya conocida pantalla del error 404. Siguiéndole a ella todas las demás páginas. Una por una, para que a finales de 2007, mayavision.com se haya ido por completo.
no existe una razón oficial para el cierre de la página, ni mucho menos existió ningún tipo de plan por reactivarla. De la página principal, como de la de Canal 12, lo único que sobrevive son capturas de pantalla, y el recuerdo de todos aquellos que la visitaron en su momento. Reino Mágico, el último pasajero, fue una película de animación producida en Veracruz por los estudios Press Ansa, financiada y supervisada por Canal 12 y el fideicomiso Fidecine. El argumento fue escrito por Margarita Guerrero y estaba planeado que la productora Teleprogramas, ya antes mencionada, junto con Mayavisión la distribuyesen. El último pasajero, probablemente se haya tratado de uno de los filmes de animación tradicional más largos producidos en México, según la propia programación del canal, durando más de 2 horas. Lo llamativo es que, deduciblemente, la película utilizaría los personajes o mascotas del Parque Municipal Reino Mágico. Se teoriza que la razón de lo anterior sería aumentar el turismo en el estado. La película se desarrollaría en un planeta ficticio, dividido en países que representarían cada una de las temáticas del parque real. Este planeta, dominado por la tiranía de la reina Andrómeda, quien se asentaría en la gran ciudad espacial, ha sumido a los países del planeta en la oscuridad y la opresión. Blancanieves, una residente del país de la fantasía, vive en un castillo aislado del pueblo. Cuando finalmente se atreve a salir, se pierde y llega a la gran estación de trenes. Allí, se encuentra con Elena, una misteriosa mujer quien la persuade para unirse a ella en un viaje en uno de los trenes de la estación. Su verdadero propósito, liberar su mundo del yugo de la reina. Juntas, Blancanieves y Elena abordan el Fantasy Express, un tren legendario con el poder de viajar más allá de vías. Atraviesan los cielos y los mares, emprendiendo un viaje lleno de peligros y aventuras. En su travesía, se topan con diversos personajes que se unen a su causa. Claudia y Nico, 2 niños del país del oeste, que entre paréntesis, se trata del pueblo vaquero del parque. Ambos niños buscan reencontrarse con sus padres, quienes fueron aprisionados en la ciudad espacial por Andrómeda. Rod, un pirata que surca los mares del planeta junto a su tripulación compuesta por varios androides, junto a ellos se encuentran Catalina y Gabriela, 2 hermanas separadas por el rencor pero unidas por su deseo de libertad. Esta secuencia representaría la zona del parque acuático del parque. Aunque, posiblemente, esta aproximación de la trama sea parcialmente incorrecta, pues los personajes de Catalina y Gabriela se encontraban en el pueblo de la fantasía y no en la zona acuática de Reino Mágico. Continuando, se encuentran con Beto y Beatriz, 2 robots ancianos con una sabiduría milenaria y habilidades tecnológicas únicas, que se unen al grupo en su búsqueda por la libertad y su deseo por tener, al estilo El Mago de Oz, un corazón real. A medida que el Fantasy Express atraviesa los distintos países del planeta, Blancanieves y sus nuevos aliados se enfrentan a los desafíos planteados por Andrómeda y sus secuaces. Con cada parada, descubren más sobre la historia de su mundo y encuentran pistas que los acercan a la clave para derrotar a la malvada reina. El anuncio de esta película, junto con un promocional de alrededor de 1 minuto, que desgraciadamente también se encuentra perdido, pero que se sabe que existe por el testimonio de varios colaboradores de la película, abrió las puertas a muchas expectativas para el público en general de ese entonces, puesto que se trataba de alguna u otra forma, una idea innovadora. Una idea que, desgraciada y misteriosamente, nunca vio la luz. Consecuente a ellos, tampoco se volvieron a tener noticias de un posible estreno posterior, ni nada referente a la película. El motivo, la película se estrenaría la noche de un día 25 de diciembre de 1993. Y, si estás al tanto de la historia, sabrás muy bien qué ocurrió ese día por la mañana. Sigue temblando en este momento, está algo fuerte el movimiento, vemos acá cómo se está moviendo absolutamente todo. Sigue bastante fuerte, muy fuerte el temblor en este momento, muy fuerte, hay que mantener la calma, De la película, actualmente se tiene arte conceptual de los personajes, el anuncio de la programación del canal anunciando el estreno que desgraciadamente nunca se dio, y unos cuantos breves segundos de un storyboard. Se sabe que la película fue proyectada en un festival de cine en la Ciudad de México en 2007. Sin embargo, no se ha sabido nada nuevo de ella o de su paradero actual.